Por los nuevos comienzos, dijo Alejandra alzando su copa con una sonrisa pulida. Le devolví la sonrisa, aunque algo en su voz sonaba extraño, como ensayado forzado. Aún así, choqué mi copa con la suya y di un sorbo. El vino golpeó mi lengua con un amargor cortante, luego bajó con un calor extraño nada agradable, demasiado áspero, casi metálico. No era el tinto robusto que ella siempre prefería. Lo tragué de todos modos. Para cuando dejé la copa en la mesa, mi garganta hormigueaba, no como debería hacerlo un buen vino, sino como si hubiera inhalado algo que no debía. Me llevé la mano a la servilleta, tosí una vez, luego otra. Mis dedos rozaron el borde de la mesa y me di cuenta de que temblaban. Tomás, su esposo, me miró desde el otro lado de las velas. No parpadeó. Solo se quedó allí, observándome. No con preocupación, sino con algo más frío. Calculador. Mamá, la mano de Alejandra, se posó en mi hombro. Su voz era ligera, pero sus ojos recorrieron mi rostro demasiado rápido. Estás temblando. Tal vez hace mucho calor aquí. ¿Por qué no te recuestas un rato? Intenté hablar, pero solo asentí. De repente, la habitación parecía más pequeña, el aire cargado de algo que no se decía. Miré la botella en el aparador, pero la etiqueta estaba girada. Solo necesito agua, murmuré, levantándome con cuidado de la silla. Mientras caminaba hacia la cocina, mi pecho se apretaba con cada paso. No era pánico todavía, no, pero algo más. Una alarma silenciosa en mis entrañas. Mis zapatos resonaban suavemente en el suelo de loseta. A mi espalda, sus voces volvieron a llenarse de risas, demasiado rápido, demasiado alto, como si mi presencia hubiera sido una interrupción. La cocina estaba impecable, brillando bajo las luces colgantes. Apoyé ambas manos en la encimera, estabilizándome, esperando que el mareo pasara. No pasó. Aferré el borde de la encimera de granito, su frialdad me anclaba. La cocina relucía electrodomésticos de acero inoxidable, losetas impecables, todo en su lugar, como si fuera un catálogo. Era hermosa, sí, pero estéril. No olía a comida ni a calor. No olía a familia. Mi mirada se deslizó hacia las ventanas de la esquina. Afuera, el patio trasero estaba iluminado con luces de cordel. Una mesa de exterior brillaba bajo ella sin usar. Recordé el pequeño patio donde Alejandra creció en Xochimilco, donde perseguía luciérnagas, mientras yo asaba pollo en una parrilla vieja y abollada. También recordé el bote, el orgullo de su padre, nuestra escapada. Lo vendí para ayudar con el enganche de esta casa. Nunca hablan de eso. Ya no. La encimera estaba desordenada, pero no con cosas de cocina. Sobres sin abrir, recibos de tiendas de decoración caras y algo más, un sobre escondido bajo un catálogo. Mi nombre estaba escrito en él. Lo tomé el corazón latiendo más fuerte. El logotipo en el frente me detuvo, Sistemas Médicos Hidalgo. Ese nombre no debería sonarme, pero lo hacía. No había tenido una póliza con ellos desde que dejé el Hospital San Rafael hace 15 años. El sobre no estaba sellado. Mis manos actuaron sin pensar sacando la carta. El papel era nuevo recién impreso. Leí rápido: verificación de inscripción paciente Elena Vargas. Estado pendiente. ¿Pendiente? No había solicitado nada. Un ruido desde el comedor me sobresaltó risas, que subían de nuevo como un coro ensayado. Miré hacia el pasillo. Nadie me siguió. Volví al montón de papeles. Justo debajo del sobre había algo más grueso, más brillante. Una hoja de documentación, de seguro, asomaba bajo un catálogo de una tienda de lujo. La alcancé con los dedos fríos. Mis dedos se movieron torpemente al deslizar el documento de debajo del catálogo. Conocía el formato antes de leer una palabra. Era inconfundible, un consentimiento hospitalario estándar. Paciente Elena Vargas. Estado pendiente de firma. Procedimiento. Evaluación cardíaca. Soporte paliativo al final de la vida. Mi aliento se detuvo.
No había ido a un hospital en años, ni siquiera para un chequeo. Detrás otra hoja, papel más pesado, tipografía oficial. La miré sin parpadear. Una póliza de seguro de vida recién emitida. Monto C24,000 mils. Beneficiaria Alejandra Vargas. Me tambaleé ligeramente y volví a aferrarme a la encimera. Mi nombre, mi muerte, su ganancia. Dejé que los papeles cayeran de nuevo en la encimera. Necesitaba algo real a lo que aferrarme. Mi mirada aterrizó en una pequeña botella, junto al fregadero, casi escondida detrás de un tazón de limones. Era de vidrio transparente, casi vacía. La etiqueta estaba ligeramente despegada, pero el texto aún se leía sedente. 20 aumento rueleta. El mismo tipo que usábamos para calmar pacientes difíciles en San Rafael. No se consigue sin receta. No es algo que tengas por ahí en tu cocina. Sentí que mis rodillas cedían. Me sostuve de la encimera justo a tiempo. O sea, desde el comedor, la voz de Tomás flotó casual, demasiado casual. Todo bien, mamá. Tragué el ácido que subía por mi garganta y forcé mi voz a mantenerse firme. Todavía no. Solté la encimera. Pensaron que sería demasiado lenta para notarlo, demasiado confiada para cuestionar, demasiado vieja para importar. Abrí el gabinete sobre el fregadero, saqué un vaso y lo llené con agua fría, bebiendo lentamente. Necesitaba pensar, no entrar en pánico. Lo habían planeado. Lo calcularon. Firmaron papeles para ello y pensaron que no me daría cuenta. El vaso de agua temblaba en mi mano, pero no por debilidad. Era la memoria. Cada respiro parecía jalarme hacia atrás, a los años en que todo lo que hacía giraba alrededor de Alejandra. Tras el accidente de su padre, me dije que podía con todo. Un ingreso, una hija, un propósito. Vendí nuestra casita en Coyoacán y nos mudamos a un departamento de una recámara cerca del hospital donde trabajaba. Mis días se volvieron turnos interminables, dobles, triples, a veces 30 horas sin descansar. La espalda me dolía, las manos se me agrietaban por el antiséptico, pero seguía adelante. Cada peso iba al fondo para su educación. Cuando la universidad subió las colegiaturas, dejé de ir al médico para compensar la diferencia. Cuando el coche se descompuso, caminé al trabajo bajo el sol de Ciudad de México durante 6 semanas hasta que pude pagar la reparación. Cada sacrificio valía la pena porque ella era la razón. Cuando se graduó de la escuela de medicina lloré tanto que no podía ver el diploma a través de las lágrimas. «Lo lograste», le dije. Ella me abrazó rígida, ya contestando una llamada de su jefe de residencia. Me dije que era el orgullo lo que la mantenía distante, no la indiferencia. Pero la distancia creció. Las llamadas se desvanecieron. Las fiestas eran el único momento en que la veía. Luego vinieron los retiros de mi cuenta, pequeños al principio, luego más grandes. «Te lo devolveré, mamá», dijo una vez distraída con la misma voz que usaba con sus pacientes. Profesional, lejana. Nunca volví a preguntar. No auditas el amor. Lo confías. Y durante años me convencí de que solo estaba ocupada, de que había hecho mi trabajo como madre demasiado bien. La hice independiente, libre. Pero al ver esos papeles, ahora esas formas falsificadas, entendí lo que realmente había construido. No independencia, entitlement. Y era hora de dejar de fingir que no lo veía. Regresé al comedor lentamente, una mano rozando la pared, como si la necesitara. Mi rostro se sentía pálido, pero forcé calma en cada paso. Nadie notó la diferencia excepto Alejandra. Ya estaba de pie, acercándose a mí. «¿Estás bien?» Su voz era dulce como el azúcar, pero sus dedos apretaron mi brazo un segundo más de lo necesario, buscando, midiendo. «Solo un bajón de azúcar», murmuré. «Creo que no desayuné». Ella dio una sonrisa compasiva que no llegó a sus ojos. «Deberías habérmelo dicho. Siempre has sido terrible para comer a tiempo».
Me senté fingiendo estabilizarme con el borde de la mesa cuidadosa de no parecer demasiado consciente. Mi pulso latía en la muñeca. Conté los latidos. No por miedo, sino para evitar estallar. Tomás sirvió otra copa de vino. «Toma, esto ayudará», dijo casi divertido. «La misma botella, la misma etiqueta convenientemente girada». Asentí mis dedos rodeando el tallo de la copa sin levantarla. Al otro lado de la mesa, Alejandra se inclinó mientras Tomás le susurraba algo al oído. Su risa fue demasiado rápida, demasiado aguda. Bajé la mirada a mi plato apenas tocado. Pavo salsa de arándanos, verduras asadas, dispuestas como en una revista. Solía preparar comidas así. Cuando Alejandra era pequeña, invitábamos a los vecinos a nuestra diminuta cocina en un dúplex con servilletas de papel dobladas como abanicos. Siempre pedía más malvaviscos en los camotes. Ahora aquí estaba un accesorio en la mesa de mi propia hija. Sonreí lo justo para encontrar sus ojos cuando me miró de nuevo. Quería que creyera que no sabía nada, que su plan era invisible, que estaba deslizándome lo suficiente para que no se preocupara, pero lo había memorizado todo: la ubicación de la botella, los papeles, la forma en que su voz cambiaba cuando pensaba que no escuchaba. Fingía estar cansada, fingía estar confundida, pero no era yo quien jugaba, era yo quien llevaba la cuenta. Me aparté de la mesa con suavidad, murmurando algo sobre necesitar aire. Alejandra asintió su mano rozando la mía de nuevo demasiado casual. «No te quedes mucho, hace frío». No me siguió. No necesitaba hacerlo. La puerta principal se cerró tras de mí y exhalé por primera vez en lo que parecieron horas. El aire fresco ardía en mis pulmones. Era agudo, honesto, nada como el calor artificial dentro. Caminé hasta el borde del porche, mis dedos ya buscando en el bolsillo de mi abrigo. El teléfono estaba frío, metal contra piel. Lo desbloqueé, toqué el número de emergencia. Sonó solo una vez. 911. ¿Cuál es su emergencia? «Mi nombre es Elena Vargas», dije con una voz lo bastante firme como para asustarme, incluso a mí. «Creo que me han drogado en la casa de mi hija. Hay una botella en la encimera de la cocina. Hay documentos falsificados en una carpeta, seguro de vida, consentimiento hospitalario. Todo lleva mi nombre». Hubo una pausa, luego una voz tranquila. «Puede quedarse afuera, señora Vargas. La ayuda está en camino». «¿Está en peligro inmediato?». No dije, pero no voy a volver a entrar. Me apoyé en la barandilla del porche, el corazón latiendo no de miedo, sino de claridad. A través de la ventana vi a Tomás echar la cabeza hacia atrás y reír. Alejandra miró su reloj, luego su teléfono. Sus hombros se relajaron. Pensaron que el sedante estaba funcionando. Pensaron que me desvanecía. Pensaron que no me defendería. En la distancia lo escuché débil, pero acercándose. Sirenas. No lloré, no temblé, solo me quedé allí observándolos a través del cristal, preguntándome cuándo dejaron de verme como humana y comenzaron a verme como un número. Las luces doblaron la esquina azules y rojas, destellando en los árboles desnudos. Y aún no lo habían notado. Los paramédicos fueron profesionales amables. No hicieron muchas preguntas, solo me ayudaron a subir a la ambulancia. Revisaron mis signos vitales, deslizaron el tubo de oxígeno bajo mi nariz. Respondí lo necesario. Cerré los ojos cuando pude y dejé que la bata fría del hospital reemplazara el frío exterior. Los análisis de sangre llegaron rápido. La toxicología confirmó lo que ya sabía a rastros de un sedante poderoso mezclado con alcohol. No suficiente para matarme, no todavía, solo lo suficiente para confundirme, desacreditarme, facilitar mi salida del cuadro, para cuando me trasladaron de observación a una habitación privada, 2 detectives me esperaban. Fueron educados pero directos. «Hemos recolectado varios artículos de la casa de su hija», dijo uno. «Hay una botella sedante,
de 20 ml casi vacía, sin receta. Encontramos una carpeta con documentos en la cocina. Usted aparece como paciente en un formulario de admisión hospitalaria. Y la póliza de seguro de vida. 24 millones de pesos, terminé por él. Alzó una ceja. Lo sabía, solía administrar ese sedante. Conozco su olor, su viscosidad, la forma en que persiste en la lengua. Lo supe en el momento en que lo tragué. Intercambió una mirada con su compañero. Usted trabaja en medicina. Trabajé. 42 años. Hice una pausa. Esto no fue un error. Fue una dosis. Tomás lo negó todo. Dijo que los documentos eran herramientas de planificación por si algo pasaba. Dijo que la botella era para ansiedad para su perro, aunque no tenían uno. Alejandra fue más fría. Su voz era suave e impersonal. Mi madre tiene antecedentes de paranoia. Olvida cosas. Confunde historias. Le dije que se recostara. Se negó. Siempre ha tenido problemas de control, pero las firmas en los formularios de seguro eran claras. La póliza estaba activa desde hacía 3 meses. Las primas casi pagadas en su totalidad. No necesitaban una confesión. Tenían la intención. Me recosté en la cama del hospital, con una intravenosa en el brazo, viendo al detective hojear una carpeta que solía pertenecerme. Levantó la vista de nuevo. Esto debió doler, dijo suavemente. No respondí. Solo esperé a que los papeles se convirtieran en evidencia. La noticia se extendió rápido. Demasiado rápido. Médica local y su esposo acusados de intento de homicidio contra madre anciana. Mi rostro no estaba en la portada, pero mi nombre sí. También el de ella. La gente me miraba diferente después de eso. En el súper, en el banco. Algunos cruzaban al otro lado del pasillo. Otros daban esas medias sonrisas que decían, no sé qué decir así, que fingiré que no te vi. Incluso antiguos colegas del Hospital San Rafael miraban hacia otro lado como si cruzarse conmigo los implicara de alguna manera. Tal vez no querían admitir que alguien de nuestro mundo, de nuestra profesión, fuera capaz de lo que Alejandra había hecho. Pero no me achiqué. Asistí a cada audiencia, con el abrigo bien abotonado, mi bastón, golpeando suavemente el suelo del juzgado. Me senté en la primera fila. Nunca falté un día. Alejandra y Tomás estaban al otro lado de la sala, con sus abogados, vestidos con trajes que los hacían parecer más pequeños de lo que eran. Apenas reconocía a la niña que crié en la mujer que no me miraba a los ojos. El fiscal me pidió que subiera al estrado. Me levanté lentamente, cada articulación rígida por los recuerdos, no por la edad. Me entregaron el formulario de consentimiento hospitalario, el que tenía mi nombre falsificado cuidadosamente en la línea de la firma. ¿Puede leer esto en voz alta?, preguntó. Lo hice, palabra por palabra. Procedimiento. Fecha nombre. Cuando llegué a la última línea, miré directamente a Alejandra. Pensaron que moriría en silencio, dije. Se equivocaron. La sala contuvo el aliento. La defensa no objetó. No necesitaban hacerlo. Mis palabras ya se habían asentado. No como rabia, ni siquiera como dolor, sino como hecho. Y una vez que la verdad se dice así, no deja espacio para nada más. El jurado nunca volvió a mirarla de la misma manera. El veredicto llegó un jueves por la mañana. 10 años para cada uno. Intento de homicidio, fraude, documentos falsificados. El juzgado estaba en silencio, salvo por el roce de los papeles y la voz baja del juez leyendo la sentencia. Alejandra no lloró. Tomás no habló. Los observé desde la primera fila, con las manos cruzadas sobre mi bastón. Cuando el alguacil los escoltó, ninguno miró atrás. Fue casi un alivio ver la puerta cerrarse entre nosotros. Después, el fiscal me entregó un formulario para firmar reconocimiento de restitución para víctimas. Miré la línea en blanco, luego lo devolví. No quiero su dinero, dije. Nunca se trató de eso. En cambio, transferí mis ahorros, cada peso que no gasté en su educación,
o en la casa a una pequeña clínica para mujeres en Iztapalapa. Ofrecían atención prenatal gratuita para madres solteras, el tipo de mujeres que solía atender en turnos nocturnos cuando los fondos escaseaban. No se lo dije a nadie. El cheque se procesó en silencio. Los reporteros esperaban fuera del juzgado, micrófonos listos, cámaras apuntando. Querían una frase, querían un titular. «Perdona a tu hija», gritó alguien. Me detuve lo suficiente para responder. «El perdón no es negación», dije. «Es distancia». Esa noche regresé a mi departamento. Pequeño, sencillo, tranquilo. Preparé una taza de café, apagué las luces y me senté junto a la ventana. Afuera, una llovizna ligera comenzó a caer del tipo que suaviza todos los sonidos, cubriendo la calle de un brillo húmedo. Observé las gotas deslizarse por el cristal, cada una borrando un poco más del ruido que había llenado mi vida durante tanto tiempo. El televisor murmuraba de fondo el ciclo de noticias, ya pasando a otra cosa. Pero me quedé allí, inmóvil, el vapor de mi café subiendo como aliento en el aire fresco. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de la humedad y por primera vez en meses el silencio no dolía, se sentía como recuperación. Y en esa quietud comencé a preguntarme qué haría después. Era primavera cuando regresé al aula. No un trabajo completo, solo unas horas a la semana, en un programa de enfermería local, dando conferencias sobre cuidado geriátrico. Y algo que el plan de estudios nunca incluía: cómo reconocer el abuso que no deja moretones. Me paré frente a filas de rostros frescos y ansiosos, la mayoría no mayores que Alejandra, cuando dijo que quería ser doctora. Algunos tomaban notas con precisión, otros solo escuchaban con los ojos muy abiertos, inseguros de cómo esta mujer de cabello gris sabía tanto sobre el dolor que se esconde detrás de modales y sábanas limpias. No les conté mi historia, no del todo. No hacía falta. Usé estudios de casos. Compartí patrones. Pregunté, ¿qué notarían si un paciente dice que está solo cansado todo el tiempo? O si aparece un sedante en su sistema, pero no hay receta. El silencio que seguía a esas preguntas siempre me decía suficiente. En mi escritorio guardaba una foto en un marco sencillo. Alejandra, a los 6 años, sosteniendo un estetoscopio de plástico contra el pecho de su osito, sonriendo como si ya hubiera salvado 100 vidas. Nunca escondí la foto, nunca la expliqué tampoco. Algunos estudiantes preguntaban por la niña en la imagen. Siempre decía lo mismo. Es alguien en quien solía creer que no podía hacer daño. Hoy miré su sonrisa por un largo momento antes de deslizar el marco al cajón. Luego me giré hacia mis estudiantes y cerré la lección. La medicina puede salvar vidas, les dije con voz firme. Pero la verdad también. No tengan miedo de creer en lo que sus instintos les susurran antes que nadie. Asintieron algunos más serios que antes. Cerré la puerta del aula tras de mí, las llaves ligeras en mi palma. Afuera el viento era cálido. Las calles zumbaban con la quietud del atardecer. Caminé a casa lentamente, no porque estuviera cansada, sino porque no lo estaba. Por primera vez en mucho tiempo no había miedo en mi pulso.